Cordial saludo, mi nombre es John Medina. En este video vamos a ver los ejercicios de la práctica 1 del curso de software para ingeniería. El primer paso es verificar la instalación de MATLAB. En este momento estamos ingresando al sistema. Entonces vamos a esperar a que abra. En este momento ya nos cargó nuestro programa. Vamos a iniciar con la programación del ejercicio número 1. Realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Para este ejercicio vamos a utilizar el siguiente diagrama. Son dos resistencias en serie alimentadas por una fuente de voltaje, que aquí se identifica como V, la corriente como I, la resistencia 1 y resistencia 2 como R1 y R2 respectivamente. En este momento podemos observar el código de nuestro ejercicio número 1, cálculo de caída de tensión en dos resistencias en serie como título. Para eso utilizamos el comando disp, colocamos el input para una línea, generar un espacio, una línea, colocamos nuevamente otro mensaje, ingresa el valor de las resistencias en ohmios y el valor del voltaje en voltios. Generamos la variable V al ingresar el valor del voltaje total, la variable R1 para el valor de la resistencia 1, la variable R2 para el valor de la resistencia 2. Nuestro programa calcula la resistencia en serie. Recordemos que la resistencia en serie se suman R1 más R2. En este momento la corriente, voltaje sobre resistencia, calculamos el valor del voltaje 1 y del voltaje 2 utilizando la ley de Ohm y con el comando F' colocamos los valores de voltaje sobre la resistencia 1, el voltaje sobre la resistencia 2 y la corriente sobre el circuito. Cada uno de estos valores, los voltajes en voltios, la corriente en amperios. Le damos correr a nuestro ejercicio. Nos aparece cálculo de caída de tensión en dos resistencias en serie. Ingresa el valor de las resistencias en ohmios y el valor del voltaje en voltios. Ingresa el valor del voltaje total. Vamos a colocar el ejemplo 10. Ingresa el valor de la resistencia 1. Puede ser 320. Y nuestra resistencia número 2, 250. Damos Enter. Y nos calcula el valor del voltaje sobre la resistencia 1, el voltaje sobre la resistencia número 2 y la corriente sobre el circuito. Así terminamos nuestro ejercicio número 1. Para nuestro ejercicio número 2, realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Para este ejercicio utilizamos el siguiente diagrama, dos resistencias en paralelo y cada una con su corriente. Entonces, corriente I1 para la resistencia R1, corriente I2 para la resistencia R2. La I que representa la corriente total del circuito y la V que representa el voltaje aplicado sobre el circuito. Para el ejercicio número 2 vamos a utilizar el siguiente código. Entonces colocamos un título, cálculo divisor de corriente en dos resistencias en paralelo. Para esto ingresamos el valor de las resistencias en ohmios y el valor del voltaje en voltios. Tenemos la variable V, que es el valor del voltaje total, R1, que es el valor de la resistencia 1, R2, que es el valor de la resistencia número 2, y a continuación ejecutamos las ecuaciones pertinentes para resistencias en paralelo. Recordemos que la resistencia equivalente en paralelo es 1 sobre la resistencia equivalente, equivale a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 en este caso. Realizamos los cálculos pertinentes y finalmente imprimimos la corriente sobre la resistencia 1 es, que corresponde a la corriente 1, la corriente sobre la resistencia 2, que es corriente 2, y la corriente sobre el circuito.
Corremos el ejercicio. Por ejemplo, vamos a colocar 10 voltios. La resistencia 1, una de 220 ohmios y una de 1K. A continuación nos calcula la corriente sobre cada una de las resistencias y la corriente total del circuito. Seguimos con el ejercicio número 3. Realiza un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Para el ejercicio número 3 vamos a utilizar el siguiente código. Colocamos el título conversión de unidades, ingresa el valor de la resistencia en ohmios y el valor del voltaje en voltios. Este programa que va a mostrar las unidades y el valor de corriente que circula en el circuito, pero en unidades, es decir, en milivolt, en milis, en micros, en nanos, en kilos y en megas. El usuario ingresa el valor del voltaje, se guarda en la variable V, ingresa el valor de la resistencia, se guarda en la variable R. ¿Y qué hacemos? En el primero generamos una variable V1 que convierte el valor en milis, V2 que convierte el valor en micros, V3 que convierte el valor en nanos, el V4 que convierte el valor en kilos y el último en megas. Generamos un arreglo, en este caso se llama A, y generamos en cada una de las posiciones los valores de V1, V2, V3, V4 y V5. De la misma manera generamos los valores de resistencia y los generamos en el arreglo B. Generamos el arreglo C. En cada una de las variables vamos a grabar el valor de la resistencia. Para poder calcular el amperaje debemos tener un valor fijo en el denominador. Por tal motivo, para que nos dé el arreglo solicitado, entonces el arreglo D va a ser la división entre A, el arreglo A, que es el valor del voltaje, dividido entre el arreglo C, que es únicamente el valor de la resistencia, pero sin la modificación. Al realizar la conversión de unidades de voltaje a ohmios, entonces tenemos la siguiente respuesta. Para que se vea de una manera más ordenada, vamos a crear una tabla. Para crear la tabla, debemos tener en cuenta que tiene columnas y filas. Entonces, en este caso, vamos a llamarlo propiedad. En propiedad, es decir, en cada una de las filas van a ir los siguientes enunciados: voltaje, corriente y resistencia. Y en cada una de las columnas van a ir estas opciones: mili, micro, nano, kilo y mega. Generamos una tabla con el nombre E y generamos cada una de las opciones: mili, micro, nano, kilo, mega. Y los nombres de las filas los toma de la entidad propiedad. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a observar qué pasa. Vamos a ingresar el valor del voltaje, damos 10 voltios. El valor de la resistencia, digamos 500 ohmios. Y nos genera la siguiente tabla, con el valor en milis, en micros, en nano, kilo y mega, para los voltajes, la corriente y la resistencia. Bueno, observamos que quedó un pequeño error, vamos a corregirlo de inmediato. Quedó intercambiado el valor de la corriente y la resistencia. Colocar el mismo ejemplo. Ya observamos pues que da de una manera adecuada el valor de voltaje, de resistencia y de corriente en milis, micros, nano, kilo
y megas. Y con esto damos finalizada la práctica número 1. Muchas gracias.